todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. En nuestro episodio número 58 les damos la más cordial bienvenida. Al entrar a estudiar la palabra podemos extraer cómo Dios ha hecho de manera sobrenatural procesos sanadores a través de su poder. Por eso el episodio de hoy lo hemos titulado El poder sanador de Dios. Sabemos y entendemos que Dios es el creador y el que controla todo. Todo lo que existe se mueve a través de Él. Él es el que nos da la vida y el que nos mantiene en funcionamiento en todas nuestras áreas. De Él también vienen las sanidades, pero también viene el conocimiento científico que le da a los médicos para a través de ellos diagnosticar enfermedades y tratar enfermedades, porque todo viene de Él. Cuando Jesús vino a la tierra, demostró el poder sanador de Dios. Sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y daba esperanza a los desamparados. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14:6. Dios quiere que todos disfrutemos de su poder sanador. Él nos ha dado dones espirituales para que podamos sanar a otros. Él nos da la unción del Espíritu Santo para que podamos realizar milagros de sanación a través de sus dones y a través de esos frutos del Espíritu Santo que Él nos da cuando comenzamos a tener esa relación profunda con Dios. Por medio de la oración podemos reclamar también esos dones de sanidad que Dios nos da a nosotros, y asimismo también nos permite llevar estos dones para saber administrarlos y llevarlos y darlos al otro. Él nos escucha y siempre nos responde. Debemos tener claro todo esto. Dios tiene un plan para todo aquel que le busca. Él nos ha dado una promesa, y es que Él mismo nos dio paz. Esa paz que nos santifica por completo, y todo su poder se manifiesta a través de nuestra vida. En 1 de Tesalonicenses 5:23 nos da esta lección de vida, la palabra del Señor. Por eso en esta noche nos acompaña el pastor John Franco y le damos la más cordial bienvenida, pastor. Buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenido a este podcast, y el público es suyo, lo invito a que se presente. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Ante todo, toda la gloria y la honra sea para Dios, y para mí es un privilegio estar acá. Como decía, soy John Jairo Franco Amezquita, tengo 42 años de edad, enfermero de profesión, pastor ya hace varios añitos, conociendo de Dios 20 años, casado con 3 hermosas princesas y bueno, sirviéndole al Señor tiempo completo. Gracias, pastor, nuevamente bienvenido. He escuchado su testimonio, es un testimonio tremendo, transformador, inspirador, de fe, de esperanza y de lo que hizo Dios a través de ese proceso sanador. Por eso hemos titulado el episodio de hoy, ese proceso que Dios hace a través de sus maravillas, de sus milagros, de esas cosas sobrenaturales que Dios hace. Pero muchos de los que nos acompañan esta noche no han escuchado su testimonio, no conocen su testimonio. Quizás los que nos vean en esta noche o los que nos vean por una retransmisión no conocen lo que el Señor ha hecho en su vida. Por eso quisiera, a través del desarrollo de este episodio, nos compartiera de lo que ha hecho Dios en su vida y cómo lo hizo, pastor. Muchas gracias, y todo es por Él y para Él, porque realmente sin la mano poderosa de Él no estaría aquí contando y dándole la gloria a Él por esta bella oportunidad de vivir. Pues a mí me diagnosticaron un cáncer. Todo empieza, yo soy una persona que me cuido muchísimo junto con mi esposa, hacemos deporte, buena nutrición, y estaba en uno de mis momentos de vida, digámoslo así, de un estándar alto, de una vida fit, donde todos los días era ejercicio, buena alimentación, buenos hábitos nutricionales, espirituales. Estábamos en una armonía. Pero como los propósitos de Dios son grandes y poderosos, y Él irrumpe nuestra vida a su parecer, y los que estamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces resulta que es tema para otro día, si tú quieres, Yuri, pero antes de yo conocer al Señor, estaba en las tinieblas, pero total. Me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la oscuridad, con el satanismo, la brujería. Pero cuando yo me convertí al Señor, rápidamente identifiqué
que uno de los dones que había puesto sobre mi vida para extensión de su reino era el don de la sanidad. Y siempre hablar sobre sanidad, orar por los enfermos, ver cómo se sanan los enfermos, dar una palabra de vida, una promesa bíblica, ser instrumento como vasija en manos del Señor. Esto es precioso, pero cuando ya te toca vivirlo a ti, experimentarlo, reclamarlo, caminar bajo las promesas, es algo totalmente diferente. Una cosa es decirlo, hacerlo para otras personas, pero otra es vivirlo. Entonces resulta que mi cáncer fue un cáncer de piel agresivo con un tumor súper grande, pero este proceso de enfermedad me llevó 4 años de estar postrado en cama, completamente esquelético y desahuciado por los médicos. Fue un cáncer que hizo metástasis, ¿no? Que me cogió varios órganos y donde ya me daban tratamiento paliativo. Pasé por 8 cirugías, pasé por quimioterapia, por radioterapia y como enfermero yo te cuento y les cuento que no es nada fácil, porque siempre he estado de personas ayudándole en su lecho de muerte, acompañando a las familias en sus pérdidas, ayudando a las personas en sus batallas, ¿cierto? Estando entre clínicas y hospitales prestando el servicio como tal de salud y ayudar a las personitas, llevándoles una palabra, viendo a las personas postradas. Y yo siempre decía algo, yo decía, no me permita Dios nunca estar postrado en cama y mucho menos que me bañen o que yo dependa de otra persona o mostrar mi desnudez a una enfermera, a un médico. Y pues, ¿dónde crees que caí? Pues caí estando postrado en cama, me tenían que bañar en cama, me tenían que atender. Mi desnudez fue completa entre cirugías, procedimientos y estadías médicas, porque fueron muchas hospitalizaciones. Pero siempre la confrontación, ¿no? De decir, Dios mío, pero si yo estoy bien contigo, estoy en comunión contigo, si yo no te he fallado, estaba en un momento de mi vida que en serio estaba metido con el Señor, trabajando para el Señor, enfocado en las cosas del reino, y me visitó el espíritu de sombra de muerte, ¿no? Me visitó un diagnóstico que a ninguno, nunca estamos preparados y siempre nos llena de temor, de miedo. Uno de nuestros grandes enemigos, el miedo, el que no nos deja avanzar, el que nos hace dudar, el que nos hace flaquear, ¿no? Y yo no comprendía muchas cosas. Yo sabía que el Señor estaba en medio de todo, pero vivirlo en la carne, el dolor, te cuento que el dolor del cáncer es tremendo, ¿no? Eran unos dolores insoportables. Yo te digo que a mí no me estaba matando el cáncer, sino el dolor. Era un dolor donde yo preparaba un cóctel de los medicamentos que me mandaban los médicos especialistas de dolor, de clínica del dolor, y aparte yo como enfermero hacía un cóctel y eso me duraba 40 minuticos nomás en el efecto y volvía el dolor y era un dolor 24/7 por 4 años. Entonces resulta que entré en una confrontación. La primera etapa, la aceptación. Yo no aceptaba estar enfermo. Entonces proclamaba mal la palabra, no entendía nada. Entonces me dieron el diagnóstico, me hacían exámenes diagnósticos, yo cogía los papeles, los rompía, las órdenes médicas y me paraba encima. Y yo decía, en el nombre de Jesús, Él me sana porque Él murió por mí. Y no está mal porque es algo real, pero resulta que las cosas no se hacen como yo quiera, sino como el Señor las dispone. Y aquí es donde yo tengo que comprender si soy almático, me dejo guiar por mis emociones y por lo que siento, o si soy espiritual, si estoy comprendiendo y si el Espíritu Santo realmente está habitando mi mente, mi alma y absolutamente todo mi ser. Y pues en este momento yo estaba siendo almático. Lo que yo le mandaba a hacer a la gente, lo estaba haciendo yo. Entonces, eso, zapateé eso, pise al enemigo, pise al diablo, no crea, no lo acepte. Y entre más resistía yo, la enfermedad iba creciendo. Algo que era pequeño se volvió grande y gigante. Se me volvió un Goliat. Mi esposa, en su afán, ella me decía, tienes que estar en manos de Dios. La mujer siempre es más sabia que el hombre, ¿no? Y ella siempre me decía, tienes que ponerte en mano de Dios porque Dios va a orar por medio de ellos. Y yo que no. Jesucristo pagó por mí en la cruz, su sangre poderosa me limpia, yo no voy a pasar por clínicas, yo no voy a pasar, yo soy sano. Es una mentira y salía peleando con los médicos, hasta el punto que me debilité tanto, caí a cama y resulté en las clínicas pues hospitalizado. Pero yo no comprendía nada.
La verdad, hasta ese momento nunca renegué del Señor porque yo siempre he comprendido que pues Dios no es el culpable, que más bien los propósitos y planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, que Él no quiere la calamidad para mí, que Él no quiere lo malo para mí. Entonces empecé yo a confrontarme yo mismo, ¿no? Espíritu Santo, muéstrame realmente qué es lo que está pasando, porque esto tiene que tener una raíz, esto tiene que tener un comienzo, una puerta por la donde entró. Enséñame lo que yo no comprendo hoy, lo que yo no conozco, enséñamelo, Señor. Y te digo que en momentos, porque yo lloraba todo el tiempo, primero del dolor y segundo de la desilusión, pues yo cabeza de la casa, ¿no? Aparte del pastorado, pues me muevo en varias cositas para generar ingresos, ¿no? Y quedamos pues quieticos, ¿no? Entonces no era fácil yo estar en una cama esperando que de dónde viniera. Y mira que empiezo a comprender muchas cosas, ¿no? En una de las hospitalizaciones en una clínica aquí muy reconocida en Bogotá, Colombia, yo estaba pero en una depresión. Mira, yo siempre aconsejaba a los que estaban en depresión, en ansiedad, y aconsejar, como te dije al inicio, es muy fácil, ¿no? Pero ponerlo en práctica. Yo estaba en una depresión con mi esposa en la habitación y esta clínica maneja los payasos clown, que son los doctores que se visten de payaso y cantan, llevan una guitarra, unas maracas. Yo estaba en una habitación compartida con otro señor. El señor dijo, bueno, a mí cánteme una de Carlos Vives, tocaron una de Carlos Vives, muy alegres las payasitas, él riendo, y yo en una raíz de amargura por lo que estaba pasando. Y mi esposa llorando, que decía, ¿cómo es posible? Estamos nosotros muriéndonos y este señor de lado también se está muriendo, pero está feliz. Cuando llegaron los doctores a cantarme, ¿cuál quieres que te cante? Y mi esposa dijo, no, nosotros somos cristianos. Y se miran las doctoras y dicen, nosotros no sabemos ninguna canción cristiana. Entonces, cuando la que tenía la guitarra dice, mentira, yo me sé una. Mira, Yuri, tocó una canción hermosísima la letra, que trataba sobre Naamán. Hasta el día de hoy yo la busco y no la he encontrado por ninguna plataforma, por ningún lado. Y yo ahí sentí la voz de Dios con una mujer que no conocía, una mujer inconversa, una mujer que no conocía palabra, porque después indagué con ella misma. Me decía, no, yo no he pisado una iglesia cristiana evangélica, ni siquiera católica, yo estoy en mi cuento de la medicina, de una cosa y la otra. Entonces ahí quedó. Pero te cuento que, y ella misma cuando terminó de cantar, me dijo, tú eres un Naamán. Y yo, pero ¿cómo así un Naamán? Esa historia me la conozco al derecho y al revés. Y también tuvo un problema de piel como el que yo prácticamente tenía. Pues no el mismo, pero era un problema de piel serio. Y resulta que, recuerda que a Naamán el Señor le trató el orgullo, la obediencia y la humildad, ¿no? Y yo dije, Señor, y algo que me dijo esa doctora y era de parte de Dios, era suéltate en manos de Dios, porque con tus fuerzas no vas a llegar lejos. Y ese día yo decidí soltarme realmente en manos del Señor, porque es otra cosa que hacemos mal. De palabras y de pensamiento decimos, le solté la carga a Dios, pero seguimos cargando el peso que no podemos contener nosotros solitos y que necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero ese día yo decidí soltarle mi carga al Señor. Se la solté y le dije, bueno Dios, como tú quieras, ya no me voy a resistir. Ya yo tengo un límite, pero tú, Señor, eres todopoderoso, extraordinario, omnisciente, omnipresente. Señor, y así como Naamán, que renegó, que peleó, que no quería, que su orgullo estaba por arriba, su altivez, pero al final obedeció y salió sano. Señor, yo sé que voy a salir sano si así tú lo quieres. Entonces resulta que se volvió un estandarte ya la palabra. Llené mi habitación frente a mi cama de solo versículos bíblicos donde los reclamaba de día y de noche. Y a veces yo me preguntaba, pero ¿cuántos días? 1 año, 2 años, 3 años, y eso no se hace realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo te digo, es que tenemos que esperar la respuesta de Dios y tenemos que aprender a ser pacientes y de que todas las oraciones el Señor las escucha y las responde, solo que a veces yo no hago el silencio para escuchar su voz, escuchar su respuesta, escuchar el sí, el no o el espérate. Y Dios siempre me decía, espérate que va a venir la sanidad, no te impacientes. Y mira, era una prédica, era una visita, era una llamada, espérate, espérate. Y ahí aprendí a esperar en el Señor. Una palabra que se hizo estandarte para mí fue Éxodo 14:14.
¿cierto? Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y me apropié, pues Dios pelea por mí y yo estaré tranquilo. Señor, yo tengo que ser resiliente, yo tengo que levantarme de las cenizas, yo tengo que pasar el valle de sombra de muerte, Señor, porque si yo estoy contigo, Señor, soy más que victorioso, y si tú estás conmigo, ¿quién, Señor, puede estar contra mí? Otra área que me gusta mucho es la guerra espiritual, y pues aquí yo estaba peleando era por mi misma vida y mi misma salud, no guardándola como orgullo, sino para entregársela realmente al Señor. Y son muchos temas, Yuri, y amigos, que aquí podría yo quedarme toda la noche explicando todo lo que me enseñó el Señor. Pero resulta que el cáncer seguía avanzando. Mi fe crecía, el cáncer avanzaba, ¿cierto? La muerte se apoderaba aún de mis huesos. Los últimos días antes de empezar mi sanidad, yo me despedía de mis tres princesas, de mi reina, que es mi esposa, mis papás, mi familia, porque ya todos me veían más allá que acá. Es más, yo ya hacía planes, yo le decía a mis hijas, recuérdenme así, hagan esto, como que ya me di por vencido. Pero una noche que me humillé, como tantas noches me humillé ante el Señor, ¿no? Con lágrimas en todo el rostro, le dije, Señor, pues como el apóstol, si me muero, qué bendición. Y si vivo, gloria a Dios porque sigo extendiendo tu reino. Y sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. Y yo te digo, ahí fue en la época de la pandemia. Entonces imagínate, no tenía yo trabajo, estábamos en pandemia. eh, y, y, y mira, te digo, fue uno de los 4 mejores años de mi vida porque no hizo falta absolutamente nada en mi casa. Ahí conocí la verdadera mano de provisión de nuestro buen Dios. El Espíritu Santo siempre trajo la provisión a mi casa y no hubo falta absolutamente de nada, ¿cierto? En la aseguradora allí de salud me pusieron transporte que me llevaba y me traía de la clínica los procedimientos a la casa, me pusieron enfermero en casa, o sea, fue un trato especial de Dios en medio del dolor y del proceso. Cuando yo me humillé esta noche, yo le dije, Señor, háblame, ya basta tu silencio, pero yo quiero que tú me hables. Y esa noche yo soñé que estaba jugando con unas bolas grandes, como de Candy Crush, y yo las movía y eran de colores, y escuchaba la voz de Dios porque no lo vi, sino lo escuché en el sueño. Y me dijo, ¿qué haces? Y yo le dije, Dios, estoy aquí jugando. Y me dice, y entonces, y que yo dejaba jugar y miraba por arriba y decía, por eso Dios, y entonces me decía, no, Fresco, que eso es un cáncer. Y yo le decía, pero ¿cómo que Fresco? ¿Cómo que cáncer? O sea, me voy a morir. Y él me decía, no, Fresco, que yo lo voy a sanar. Así pues hablamos en el dialecto, bueno, bogotano y de jóvenes, ¿no? Donde pues fresco, pero tranquilo. Y así me habló Dios tal cual en el sueño, fresco que yo lo voy a sanar. Pero él ahí y yo me desperté y yo dije, wow, ya sé, porque hasta ese momento me dieron 3 diagnósticos que no eran, por eso el cáncer avanzó mucho, porque me estaban tratando lo que no era y lo que pasó es que me debilitaron el sistema inmunológico por mucho antibiótico que me aplicaron. Además, pues me ha diagnosticado el cáncer, aprovechó para crecer. Hasta ahí yo no estaba diagnosticado con cáncer, pero ahí ya llevaba 6 cirugías. Tanto así que me pidieron cambiar, no, mi esposa fue y peleó a la aseguradora de salud y me cambiaron a otra clínica. Tan pronto llegué a esa clínica, el doctor tan pronto me vio, como el tumor ya estaba por fuera, no, primero rompió tejidos por dentro, hizo daños por dentro y después salió como un racimo de uva gigante por fuera. Y el doctor tan pronto vio eso, dijo, no, eso es un cáncer. Y esa cirugía es muy grande, porque si esto está así por fuera, no me quiero imaginar por dentro. Entonces, esto, solo 2 médicos hacemos esta cirugía grande, por eso es que a usted no le han tocado ese tumor, porque donde lo toquen, hasta ahí llegas tú. Además de que las defensas están en el piso, ¿no? No tienes mecanismo de defensa por si se te pega una bacteria en la clínica para cicatrizar, porque es una herida bastante grande, pero tú verás si corres con el riesgo. Yo hasta ese momento, como me estaba muriendo, el dolor era terrible, ya no tenía miedo a nada. Dije, doctor, haga lo que tenga que hacer, que es lo peor que puede pasar. Pero yo sentí paz y con mi esposa en el consultorio nos mirábamos porque era la confirmación del sueño. Y yo le dije a mi esposa delante del doctor, de esta vamos a salir. Ese tumor me hacía segregar
un líquido viscoso con un olor súper fétido. O sea, te digo que el proceso para sanar lo que era el orgullo, la humildad y la obediencia fue bastante duro. Porque siempre, como te digo, pues un hombre vanidoso que se cuidaba, que vivía de la apariencia, de cómo me veo, cómo me siento, fue un trato bastante fuerte porque era que me cambiaba apósitos cada 20 minutos porque eso olía terrible, olía muy mal. Pero entonces ya, el doctor hace todas, da las órdenes médicas, estuve hospitalizado 20 días boca abajo, no me podía mover porque pues fue en la parte de los glúteos, ¿no? Donde me salió el tumor. Entonces yo tenía que estar boca abajo con una maquinita que me dejaron, que se llama VAC, que aspira todas las secreciones y ayuda a cerrar. Posteriormente duré 6 meses en curación hasta que cerró la herida. Luego pasé a quimioterapia y radioterapia. Todo esto contando que fueron 4 años, pero algo extraordinario en la quimioterapia y radioterapia me dijeron, se le va a caer el cabello, es posible, nos toca hospitalizarlo, es posible, no pase, porque fueron muy sinceros, no pase el proceso porque no tienes defensas, porque estás en los huesos, estás muy mal, puedas que la quimioterapia en vez de ayudarte, nada que hacer, además que es algo paliativo, no sabemos si te vas a sanar. Desde la primera me colocaron quirúrgicamente un catéter acá, donde el medicamento 24 horas estaba ahí segregando las cantidades. Radioterapias me pusieron las máximas, 36 radioterapias, donde queman la piel y los órganos que están alrededor. Pero yo te digo que desde la primera quimioterapia y la primera radioterapia, yo volví a coger vida. Yo salía caminando, yo ya no quería llegar a mi casa, yo quería era como 4 años encerrado, yo quería era otra vez como ganar tiempo, ¿no? Y empecé a vivir nuevamente, no se me cayó un cabello, no me hospitalizaron, yo vi la mano poderosa de Dios en medio de cada situación y circunstancia. En el valle de la sombra de muerte, rápidamente yo empecé a pasar a la cueva de Adulán, en la que estuvo David, un lugar hostil, ¿no? Un lugar donde no es nada agradable, donde uno se tiene que apartar, pero se tiene que preparar. Allí en la cueva de Adulán, David escribió varios salmos hermosos, entre ellos el 37, ¿no? De guerra, de gratitud, de decir, Señor, gracias, como que doy por hecho de que me das la victoria y esto es un proceso y es una preparación para salir a conquistar. Y así me sentía yo, ya no me sentía, ya sabía que no me iba a morir. Sabía que iba a pasar ahora a otro nivel y que iba a pasar este desierto. Y yo te digo una cosa, soy un hombre muy fuerte en medio de toda situación, siempre lo he sido. Tanto así que como todo se hacía por Zoom, pues estábamos en pandemia, mira, les digo una cosa, mis hijas me arreglaban, me aplicaban un poquito de color acá porque pues estaba pálido de la muerte, me conectaba al Zoom, predicaba 20 minutos, no podía predicar más porque el dolor me hacía desmayar, pero la gente se vino a enterar de mi cáncer, la mayoría de personas que me veían por Zoom se vino a enterar cuando ya pasé el proceso, porque nunca lo demostré, porque algo que siempre he aprendido yo es de que pues las fuerzas vienen del Señor y que yo me derribo es en su presencia, que muchas veces nosotros nos confiamos más del ser humano o de que si él ora por mí, de que él se hace, claro, buenísimo y toca, ¿cierto? Y es totalmente bíblico, pero no hay nada más hermoso que yo poner mi confianza, mi plenitud de fe y de esperanza en manos del Creador, porque eso es una relación, yo con Dios, Dios conmigo. Y eso fue lo que aprendí, salí de esta cueva, empecé a coger nuevamente vida, ¿no? Y yo te digo, que para gloria y honra de Dios, esos versículos que yo pegué y que todos los días hacía guerra espiritual, y algo que aprendí, no es pisotear al diablo, no es tratarlo mal, no es hablar con él, no es atarlo, paralizarlo. ¿Saben más bien qué era? Era más bien alabar a Dios, exaltar a Dios, darle gracias a Dios, aún por lo difícil. Era mencionar a Dios. Yo en mi proceso de guerra espiritual no tuve ya que mencionar al enemigo, sino fue una guerra espiritual de gratitud. Señor, tú me das la victoria, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio. ¿Sabes qué? Se hizo tan pequeño el enemigo que tuvo que retroceder, tuvo que irse. Y aquí aprendí a que si resistía al enemigo, él tenía que huir. Una de mis hijas, la mayor, es teniente de la policía. Y en ese proceso de muerte, pues ella estaba en pleno proceso para ingresar a la escuela de formación.
Y te digo, no teníamos un peso, no teníamos dinero, no teníamos posibilidad, yo no tenía fuerzas, pero te digo que aún en eso vimos la gloria de Dios. Y en muchas situaciones, yo te digo una cosa, cuando es de parte de Dios el proceso y cuando yo soy moldeable, soy enseñable, me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, su mano poderosa de gracia, de favor, de poder, su Shekinah, su Dunami, su dinamita, su poder, me envuelve y me lleva hacia la libertad. Entonces, por eso, para mí es un placer, ¿no? Poder contar este hermoso testimonio, porque si lo hizo con John Franco, obviamente lo puede hacer con cualquier otra persona que se atreva a creerle al Señor, a confiar en el Señor y a escuchar la dirección del Señor, a bajar lo humano, lo almático, los sentimientos, las emociones, y a estar realmente en una comunión directa con el Creador, donde no necesito intermediarios, sino necesito esa comunión preciosa con el Señor, donde con un corazón humilde y un corazón dispuesto a escuchar la dirección de Dios. En medio de todo este camino y todo este proceso de muerte, hoy puedo decir, soy libre. Médicamente te digo, los amo, ¿cierto? Son hermosísimos los médicos, las enfermeras, todos los de área de salud son hermosos, trabajan por nuestra salud y Dios les ha permitido avanzar en sabiduría, en intelecto, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para ayudarnos, y el Señor quiso que conmigo fuera por medio de la medicina, algo que yo me resistía, pero te digo, hoy puedo comprender a alguien que tiene un dolor físico, hoy puedo comprender a alguien que tiene depresión y ansiedad. Hoy puedo comprender a alguien que siente miedo, que siente temor. Hoy puedo comprender a alguien que siente tristeza. Hoy puedo comprender a alguien que le dan un mal diagnóstico, porque no es nada fácil. Estar entre los pasillos, vaya y venga, de consultorios, de clínicas, de hospitales, de hospitalizaciones, de ambulancias, de procedimientos. No es nada fácil, pero hoy yo puedo evangelizar y puedo predicar y dar las buenas nuevas de salvación con poder y autoridad, pero con todo el amor de poder comprender realmente lo que están pasando las personas que están sufriendo y que están pasando por momentos difíciles. Como te digo, Yuri, amigos, toda la gloria y la honra es para el que lo permitió, porque si él no lo hubiera permitido, te cuento pues que no estaría aquí contando el cuento. Pastor, qué bendición. Ya había escuchado una parte de su testimonio, no había escuchado el proceso total en sí. Una cosa es lo que te pueden contar, lo que puedes percibir, pero otra cosa es cuando la persona que sufre o padece este tipo de cosas cuenta cómo viví el proceso, el reconocer en qué somos débiles cuando estamos atravesando el proceso, el reconocer que Dios está allí y que Dios te habla, el reconocer que Dios es el creador de todo, que la gloria y la honra es para Dios. Y también debemos entender, y era algo de lo que tú hablabas, estabas ahí por ciertas cosas a las cuales no habías podido renunciar, orgullo, tal vez como tú también lo dijiste, o sea, yo quería que Dios me sanara de una manera diferente y lo hizo a través de un diagnóstico, a través de un médico. Y cuando logramos entender, como yo lo decía en la primera parte, en la introducción, que Dios es el creador de todo, el creador, y Él puede hacer un milagro maravilloso y con un chasquido sanar, pero también usa la ciencia, también usa a los médicos para a través de ellos también glorificarse, y debemos entender, como tú lo mencionabas, y ver la causa del pecado. El ser humano, cuando se aparta de Dios y se vuelve, cuando nos hemos apartado de Dios por esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, no estamos vulnerables cuando no tenemos esa conexión con Dios, cuando vemos solo a través de nuestros ojos naturales y no a través de los ojos de Dios. Entonces, todo esto, Dios permite a través de su misericordia ese poder sanador del Espíritu Santo, porque Él es el que hace a través de su Espíritu Santo y nos beneficia a todos, y Él tiene poder para sanar nuestros cuerpos, nuestras emociones y todo nuestro ser. Tú nos mencionabas el diagnóstico y lo que el Señor sanó, pero en este proceso yo también logro identificar que el Señor sana tus emociones, el Señor sana tu mente, el Señor sana conceptos que quizás no aprobabas. Y dentro de todo esto que he mencionado, todos hemos sido como víctimas de un proceso así, ¿verdad, pastor?
Sí, por lo que tú mencionas, todos hemos sido víctimas, ¿no? De la devastación del pecado. Como lo dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y resulta que, pues lo mencionas claramente, ¿no? No era solo lo físico, sino que es que lo físico es de lo que se materializó, de lo que había en las emociones. Porque aquí aprendí muchas cosas, Yuri. Aquí aprendí que el retener, el no soltar, el no aceptar, el no sanar, el no perdonar, me lleva a que se tiene que manifestar en el cuerpo. Y es que hay varios puntos de partida de una enfermedad, ¿no? Pero yo te digo, mira, el Señor Jesús pagó con su vida para salvarnos. Y eso es lo más precioso, lo más hermoso, es que dice la palabra que recibió 40 latigazos menos uno, o sea, 39 latigazos, ¿no? Y resulta que hay 39 diferentes tipos de enfermedades que se desprenden miles y miles que hasta hoy en día siguen saliendo. Pero el Señor pagó con su vida para salvarnos, pero no solo para salvarnos, sino para sanarnos. El Señor pagó por nuestras iniquidades. El Señor nos da salvación que incluye salvación y sanidad en las tres áreas importantes del ser humano, que es lo espiritual, lo físico, lo emocional. Y me atrevo yo a decir, Yuri, que hasta lo financiero. O sea, el Señor no se le escapa absolutamente nada de todo lo que Él nos puede proveer y lo que nosotros necesitamos como sus hijos. Mira, por ejemplo, que la salvación que incluye una sanidad de nuestro ser interior, ¿cierto? Para que entremos en plenitud y en la confianza en Él. Lo vemos claro en Isaías 53, 4-6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, wow, mira, aquí nos está dando una amplitud de que es que él fue y murió para darnos libertad en todas las áreas. Al igual que Isaías 61, del 1 al 3, también nos habla, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel. Y esto me conmueve, Yuri. Amigos, esto me conmueve porque Él quiere romper nuestras cadenas. Él quiere liberarnos aún de las iniquidades que van de generación en generación. Él quiere, ¿cierto?, sanar tanto nuestro pasado como nuestro presente. Él quiere prepararnos para que caminemos bajo el camino y la senda de rectitud que ya Jesucristo trazó para que nosotros seamos libres. Pero mira que Cristo puede resolver todos los casos, porque no hay un solo caso que el Señor Jesucristo no pueda resolver, porque nada hay imposible para Él. Lo dice Lucas 1:37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, nunca la palabra de Dios dejará de cumplirse, Yuri. Es tremendo porque a veces también cuando estamos pasando por esas situaciones, como tú mismo lo decías, no nos detenemos, no guardamos silencio. A veces el Señor dice, espera. Y para el nosotros esperar es activar muchas cosas en vez de hacer silencio, o sea, los ruidos que hay externos para escuchar el sonido de Dios y la voz de Dios. Entonces, frente a esto, tú nos das buenas nuevas, nos dices, Dios siempre está allí, Dios sabe lo que hace y todos tenemos la certeza y la fe que es así. Que Dios tiene el poder total para perdonar todos nuestros pecados, como tú lo mencionabas, y también nos da ese mismo poder para, para llevarlo y para ir a llevar eso, como tú me decías. Hoy me identifico, como nos estás mencionando a todos en esta noche, hoy me identifico con una persona que tiene dolor, hoy me identifico con una persona que está deprimida, hoy me identifico con una persona que está pasando por un proceso similar al que yo estoy pasando, pero no solamente en el aspecto o en el diagnóstico que tú recibiste, sino en el general y en el desarrollo de tu profesión, en lo que tú te desempeñas. Entonces, frente a esto, ¿tú qué nos puedes decir frente a esto? O sea, a través de ese proceso que tú viviste, eh, la palabra dice que todo obra para bien y que Él no nos da más de lo que no podamos soportar. A través de esto, ¿tú qué le puedes decir a la gente
de esas buenas nuevas que tiene el Señor para todos. Claro que sí, mira, antes que todo, yo no puedo pisotear ni pasar por encima de la soberanía de Dios, porque a veces nuestras oraciones es como si le diéramos órdenes indirectas a Dios o inconscientemente le damos órdenes, como yo lo hacía. Dios me tiene que sanar, un día tengo que amanecer y ya, sano. O un día en un culto se manifiesta el demonio y sale el demonio de enfermedad y listo, no pasé. Porque nos da miedo el dolor, nos da miedo la angustia, nos da miedo la muerte, nos da miedo todo. ¿Y sabes qué? Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en soltarnos en el Señor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar si estamos en manos del Creador? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues si el Señor tiene el control absoluto de todo, no nos va a pasar nada que no podamos sobrellevar y Él siempre estará como estandarte de paz. Entonces mis oraciones tienen que ser oraciones del Espíritu, ¿no? Oraciones que vayan ligadas y alineadas con los propósitos por el cual Dios me tiene en esta tierra, pero también deben ir ligadas a los principios y leyes de la palabra del Señor. O sea, yo no puedo ser soberano por encima de Dios, yo estoy por debajo del Señor, obediente a su voz y a sus mandatos. Entonces, las oraciones tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estoy orando? Por eso tengo que decirle, mire, el Señor dijo, ustedes piden, pero no saben pedir o piden mal. Y es precisamente por eso. Claro, yo quiero la sanidad, pero ¿cómo la estoy pidiendo? Yo quiero libertad financiera, ¿cómo la estoy pidiendo? Yo quiero restauración de mis hijos, de mi familia, ¿cómo lo estoy pidiendo? ¿Le estoy dando órdenes a Dios? ¿O me estoy ligando a los propósitos del Señor, humillándome, a como lo dijiste, a escuchar el sí de Dios, a escuchar el no que nos da paz, o al escuchar el espérate que también nos llena de paz, porque es el tiempo perfecto del Señor? Entonces resulta que Juan 14:12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y esto es algo que nos debe romper nuestra estructura mental y natural y llevarnos a un estatus espiritual. Porque aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice en la tierra. Y nos ponemos a pensar, ¿y qué hizo Jesucristo en la tierra? Levantó paralíticos, quitó la lepra, una enfermedad incurable, hacía libre a los demonios, ¿cierto? Hasta de 1000 legiones y más, ¿cierto? Sanó a la mujer de flujo de sangre, o sea, hizo cosas tremendas, puso globos oculares donde no existían, o sea, hizo cosas, levantó personas de la muerte, hizo cosas extraordinarias el Señor, hizo que en una gran pesca, era pero maravilloso después de que habían pasado toda la noche y no habían pescado ni un solo pececito, y después hasta se rasgaba la red, ¿no? Le daba órdenes al viento y al mar, mejor dicho, y dice la palabra, porque ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Y en este proceso yo aprendí eso, que no era tanto imponer las manos, no era que se manifestara el demonio, porque ojo con eso, claro, mientras hayan dones y talentos, tiene que moverse lo espiritual, pero era más ligarme a lo que Dios quiere con sus principios, ¿no? Venga, realmente yo como activo la palabra de Dios, cómo realmente yo glorifico el nombre de Dios por medio de cualquier situación y circunstancia, pero también como la autoridad que Él me ha delegado, porque dice Marcos 16, todo el que se bautizare y creyere, estas señales le seguirán, ¿no? Lucas 10:19, pisarán y hollarán serpientes y escorpiones, ¿no? La palabra dice, beberán cosa mortífera, no les hará daño. O sea, cuando yo llego a ese estatus de autoridad, pues yo empiezo a extender, ¿cierto? El reino del Señor. Y este poder nos da el poder, ¿pero para qué? Lo primero, para perdonarnos a nosotros mismos. Es ilógico, yo tenga paz, plenitud, yo sea armonioso, yo sea testimonio de un Dios de amor, si ni siquiera me he perdonado yo mismo. ¿Cómo tengo mi autoestima? ¿Cómo me amo yo realmente? ¿Me cuido? Cuido mis pensamientos, cuido mi vista, mi boca, lo que escucho, lo que hablo, lo que veo, cuido lo que hay en mi corazón, lo que se almacena en mi corazón, aún cuido lo que entra, me está llenando de triglicéridos, colesterol, o sea, tengo que mirarme cómo estoy yo, ya me perdoné,
Muchas veces ni siquiera nos hemos perdonado de lo que nos pasó hace tantos años, de lo que dejé de hacer, no hice, si lo hubiera hecho, del daño que le hice a otras personas, ¿no? Muchas veces como me comí el cuento de que no servía para nada, lo que me dijeron mis padres, lo que dijeron algunas personas, el bullying que me hicieron, entonces resulta que ni siquiera me perdonaba a mí mismo. Y yo te digo, si yo no me perdonaba a mí mismo, yo no puedo florecer, yo no puedo ser resiliente, yo no puedo ser. ¿Sabes qué pasa cuando yo no me perdono yo mismo? Resulta que todos somos perlas preciosas, pero a veces nos tratan como piedras de río. Y una piedra de río la encontramos tirada y nos podemos llevar un costal de piedras de río porque no tiene ningún valor. Pero encontrar un diamante y tratar un diamante es totalmente diferente. Entonces, cuando yo me perdono, me doy el valor como hijo, como hija, como príncipe, princesa del reino de Dios, y asimismo me valoro y me amo. Ahora, lo segundo, nos da poder para poder perdonar a otros. Y cuidado acá, Yuri, porque muchos dicen, yo ya perdoné, pero todavía hay resentimiento. Acá pues les recuerdo que perdonar no es olvidar, es ilógico olvidar, a más de que nos diera Alzheimer o una pérdida de memoria, pero no es olvidar, ahora es recordar sin dolor, eso es perdonar, ya no sentir el resentimiento, el odio, la sed de venganza, ya no es que me quita el sueño, siento el miedo, el temor, no, sino es llevar eso al Señor, tratarme, sanarme para yo poder perdonar la ofensa, para yo poder perdonar al que me hizo daño, pero también para pedir perdón al que yo le hice daño. O sea, es estar al estatus del amor de Dios, que sin importar y sin justificar la causa, lo que pasó, yo estoy dispuesto a pasar la página y a seguir, a continuar la vida y bendecir a esas personas o que me bendigan. Y lo tercero, mira, el problema radica en que no aceptamos algunas cosas. No aceptamos. O sea, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos que el reino de Dios se alinee a lo que yo quiero, como yo pienso. Debe ser ya, debe ser así. Y pues eso es ilógico. Dios no va a dejar de ser Dios. Nosotros somos temporales acá. Estamos de paseo en esta tierra, ¿cierto? Estamos cumpliendo un propósito divino, pero tenemos una fecha de caducidad. Entonces, lo primero es que la deuda con Dios es impagable, como dice Mateo 18, 23, 35, ¿no? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿no? Y si tú sigues leyendo hasta el 35, ¿no? Vemos que es imposible pagar una deuda grande y más si es para el Señor. O sea, yo lo que tengo que hacer es ligarme a sus mandamientos, y los mandamientos no son castigo ni es para frustrarnos, por lo contrario, es para darme libertad, para que yo viva tranquilo, para que yo viva gozoso, para que yo tenga una conciencia tranquila, para que el dedo señalador del hombre o del enemigo espiritual no tenga que señalarme, porque yo estoy con pasos apresurados para el bien y no para el mal, porque yo trato de ser mejor cada día, porque trato de perseguir la santidad y estar a la estatura de Cristo, renovando mi mente como la mente de Cristo. Lo otro es que el poder perdonador de la gracia de Dios es maravilloso. Envió a su único hijo. Mira lo que dice Mateo 18, 27, ¿no? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínate, lo que hizo el Señor con nosotros es mandar a su único hijo, ¿no? Yo les digo, yo tengo 3 hijas, y puede sonar odioso, Yuri, amigos, pero yo no daría una sola de mis hijas para que muriera por un pecador. O sea, en mi humanidad y en mi sinceridad. Pero mira el amor tan incomparable, tan hermoso y tan extraordinario de nuestro Padre Celestial, que envió a su único hijo. Y esto le dolió. Eso no era un deporte ni era fácil. Era que ver a su hijo sufrir y pagar por nosotros, por nuestras iniquidades y pecados e inmundicias. Pero resulta que ese poder de perdonarnos con su gracia y con su amor, esto es maravilloso. Y la enseñanza de Jesús fue radical. O sea, radical. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice Mateo 18:35. O sea que acá ya nos deja una advertencia. Si tú no eres capaz de perdonar a los demás como el Señor te perdona o te ha perdonado,
olvídate, apague y vámonos porque aquí no hay nada que hacer. O sea, que esa es otra cuestión, Yuri. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero aplasto las ordenanzas del Señor, aplasto los principios de Dios. Entonces es como el que me robé la fresa, después le pido al Señor abundancia. Es ilógico que Dios me pueda bendecir cuando estoy quebrantando su reino, su gobierno, sus principios y sus leyes. Yo quiero bendición, yo quiero libertad. Primero me perdono a mí mismo, perdono las ofensas de los demás, acepto la gracia, el poder perdonador del Señor y acepto los designios del Señor Jesucristo de caminar en rectitud, de que es ilógico Dios me pueda bendecir, ¿cierto? Si yo no estoy haciendo lo que la palabra de Dios me manda hacer. Es tremendo lo que tú acabas de decir y pienso que el primer filtro o el primer proceso por el que debemos pasar cuando llegamos a los caminos de Dios, así súper nuevecitos, o que empezamos a aprender más de Dios, es empezar a trabajar la parte del perdón. La palabra habla de que si no perdonamos, miremos que ninguna raíz de amargura haya crecido, porque la raíz de amargura trae cosas tremendas. Dentro de esas, la raíz de amargura también trae enfermedad. Entonces es tremendo lo que tú mencionabas y las partes por las cuales debe pasar ese proceso de perdón. Primero me perdono yo, obviamente primero me perdona Dios, me perdono yo, perdono las deudas y acepto que lo que Dios hizo por mí es impagable. O sea, no hay, con nada puedo pagarle al Señor lo que Él hizo por mí a través del sacrificio de su Hijo. No lo puedo hacer, no puedo pagarlo. Es algo que solamente lo hace, como tú lo decías, yo no lo haría, yo tampoco lo haría en mi caso. Eso solamente lo hace Dios, solamente lo hace Dios. Y anteriormente habíamos mencionado que Dios no solamente sana el cuerpo físico, Dios también nos sana las emociones, Dios sana esos fragmentos del alma que quedan por muchas heridas o traumas que vienen del pasado o de la niñez o de las diferentes etapas de las que teníamos. ¿Tú qué nos puedes hablar de este tipo de sanidades? No solamente nos mencionabas un poquito anteriormente de que Dios sana muchas áreas, no solamente la física. ¿Qué más nos puedes mencionar de esta parte? Sí, señora, efectivamente. Yo creo que en mi testimonio, en mi caso, el sanar la carne era lo último, ¿verdad? Porque yo estaba enfermo, era de mis emociones y de mis pensamientos. Yo estaba enfermo conmigo mismo, ¿no? Yo tuve una hermosa familia, pero siempre me llamó la atención las iniquidades y las herencias generacionales, ¿no? Siempre. Entonces yo te dije al principio, uno tiene que buscar la raíz, el punto de partida, cuál es el derecho legal, por qué llegó esto y por qué se apropió. Algo que aprendí en esto, amigos, es si el enemigo llega a tocarte la puerta, ¿no? Llega a la puerta de tu casa y te toca la puerta y es el diablo y dice, vengo acá a tomar tinto o café, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cerrar con llave, cerrar las ventanas, poner seguro, mejor dicho, y apagamos las luces y aquí no se va a meter. Pues yo te digo una cosa, ¿qué aprendí yo? Si el enemigo llegó ahí, ábrele, hazlo pasar, dale el tinto y que se vaya rápido. Si él llegó ahí siendo tu hijo de Dios, tuvo que pedir permiso. O hay un derecho legal, o algo pasa. Para llegar a Job, tuvo que ir a donde el Padre Celestial a pedirle permiso. Y se le concedió, ¿cierto? Entonces, a veces uno se resiste, el enemigo lo que va a hacer, o la prueba, la necesidad, como le quieras llamar, la enfermedad, lo que va a hacer es estrujar tu casa hasta desbaratarla, hasta desbaratar tu fe, hasta desbaratar tus emociones, hasta sacarte, porque aquí es donde muchos, en vez de esperar en Dios, se van para donde el brujo, el hechicero, se van para donde el rezandero, se suicidan, bueno, infinidad de cosas, confían más en el hombre, más en otra situación. Pero cuando tú, por eso les decía, cuando yo soy espiritual, empiezo a comprender cómo se mueve el mundo espiritual. Dejo mis emociones a un lado, las domino y empiezo a comprender. Entonces, en todo esto, Yuri, yo empecé a comprender mis heridas generacionales, que venían de generación en generación. Y obviamente empiezo a investigar muchísimo, empezando de que yo soy un hijo arcoíris, que es una terminología del área de la psicología, ¿no? Donde mi mamá tuvo un aborto espontáneo natural, pero posteriormente llegué yo, ¿no? Recién casados con mi papá, y el niño arcoíris absorbe
el espíritu de muerte de ese bebé que no pudo cumplir ese ciclo de vida, ni ese propósito, y que se interrumpió a las malas, ¿no? Entonces resulta que aún científicamente las células de todo bebé que está en el vientre de las mamás, sea un producto vivo o no vivo, ¿cierto? Quedan células en su cerebro, o sea, siempre queda una parte de ese ser sobre la mamá. La mamá, hablando clínicamente, es la vida, y hablando espiritualmente, es la vida, es la conexión de vida. Así como yo estoy con mi mamá, así voy a estar yo en la vida, ¿no? Y bueno, pero eso es otro tema, Yuri. Si quieres, después los Es tratamos, otra que es prédica, papá, pastor. mamá. Sí, pero el todo es de que yo empecé a comprender, porque amo a mis papás y cuento este testimonio con permiso de ellos. Eran inconversos, ahorita ya llevan 15 años sirviéndole a Dios. El primero en la familia que se convirtió al cristianismo evangélico fui yo, de toda la familia, tanto de papá como mamá. Entonces, pero ellos ya llegaron. Pero yo decía, yo ya nací de nuevo, yo ya sané, yo ya perdoné, porque sí tuve una niñez difícil por el desorden de ellos en cuanto al trago, desorden sexual, errores que cometen los papás, ¿no? Y todo eso empezó a herirme, a herirme. Ahora, los niños arcoíris cargamos con muchas enfermedades por el espíritu de muerte del niño, ¿no? Por lo general son partos difíciles, yo nací con forceps de pies, casi no salgo, todo eso tiene una connotación en la medicina y en lo espiritual. Pero, ¿qué te cuento? Empecé a comprender que yo tenía que sanar primero mis emociones y que tenía que perdonar. En cada dolor, en cada cirugía, yo llamaba a personas, perdónenme, o lo perdono por lo que me hizo. Y empecé a sanar, empecé a sanar. ¿Sabes qué? El cuerpo también empezó a soltar, porque todo lo que está arraigado en nuestras emociones, todo se materializa. ¿Tienes raíz de amargura? ¿Tienes exceso de preocupación? ¿Tienes realmente mucha tristeza? Gastritis, reflujo, problemas de estreñimiento, problemas de diarrea, inflamación, mejor dicho, intolerante a muchos alimentos. Y así, ¿no? ¿Tienes nerviosismo? Mira, los órganos empiezan a hablar de lo que te está pasando. Es como esto. Entonces, ¿qué pasa acá? Lucas 8, 43 al 48 nos habla, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Estamos hablando de esta mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, había gastado su fortuna, y todas las que son mujeres que han sufrido de problemas, de quebrantos de este tipo, se vuelven anémicas, no tienen fuerzas, es súper molesto, ¿no? El sangrado constante, abundante, con coágulos, etcétera. Todo el cuadro clínico tan difícil. Y hay una multitud detrás de Jesucristo. Y esta mujer decide creerle y dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré libre y sano. Y así sucedió, sin fuerzas, ¿cierto? Se abre campo y toca el borde de Jesús, arrastrándose en el piso, comiendo polvo del piso, ¿cierto? No le importó, porque ella tenía una expectativa de fe. Si yo toco el borde del manto de Jesús, y Jesús dice, se ha desprendido de mí un poder, ¿quién me ha tocado? Y todos, pero a ver, pero si hay una multitud empujándote, él sabía que algo había, que le habían cogido una parte de su shekinah, de su poder, de su dunamis, habían cogido una parte. Y la mujer fue sana y fue libre, cosa que pues no lo pudo la ciencia, no lo pudo otra cosa más que la fe. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer reconoció su estado, pero también empezó a sanar. Ella sabía que Cristo era la respuesta. Y nosotros tenemos que comprender que si yo sano, me perdono a mí mismo, perdono a los demás, empiezo a sanar relaciones, empiezo a verme como el Hijo de Dios con propósito, empiezo a verme como me ve el Señor, que soy valioso para Él, que soy valiosa, que tenemos un propósito, que estamos en esta tierra no de accidente, sino cumpliendo sus sueños, empiezo a sanar. Se materializa una libertad en el cuerpo, pero como dice Yuri, lo primero es el alma, las emociones, mis sentimientos, Yuri. Así es tremendo, pastor, de acuerdo a su testimonio y a todo lo que has expuesto aquí en esta noche, debemos tener claro que Dios tiene poder total para convertir cualquier adversidad, cualquier situación en una bendición. Es tremendo como ese mismo poder sanador de Dios trabaja todas nuestras áreas de manera integral y nos bendice de todas las adversidades. No hay nada grande para Dios, no hay cosa que Dios no pueda hacer. Así es.
Podemos afirmar que Dios es todopoderoso. Él que sostiene el universo en sus manos, que es tan grande, nuestra mente no logra comprender lo grande que es Él. Lo poderoso, es omnisciente, está en todo lugar, todo lo puede, es el Dios de la sabiduría, ¿no? La sanación es un signo de la presencia de Dios y de su poder, bien sea sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo, es un signo del poder de Dios, es una manifestación del poder de Dios. Es Dios quien envió a su Hijo al final, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos perdón, santificación, justificación, redención, para que nosotros fuéramos adoptados, para que entremos al reino de los cielos. Dios es sanador por excelencia, lo que quiere decir que para Él no hay absolutamente nada imposible y tan solo una palabra de Él basta para que seamos sanos. Un pensamiento de Él, el universo entero se tiene que alinear a favor de nosotros. La ciencia, el conocimiento humano, lo que quieras, se tiene que alinear a nuestro favor. Y Dios usa cualquier instrumento para darnos la libertad. Gloria a Dios, así es. Finalmente, pastor, la última pregunta que yo quiero hacerle de mi parte, no sé si producción tiene alguna pregunta, es ¿cómo tú describirías a ese Dios sanador personal? No al Dios que hemos estudiado a través de quizás procesos teológicos, sino a través de ese proceso que viviste. ¿Cómo describirías tú a ese Dios sanador personal, el que te trabajó todas las áreas de tu vida? Qué hermosa pregunta, porque la verdad es que creo que cada uno debemos tener una relación con el Señor tan íntima que se vuelve auténtica, ¿no? No que seguimos patrones o enseñanzas doctrinales, que es que tiene que hacer así o tiene que haber un libreto, sino que es que soy yo con Dios y mi personalidad con Dios, mis cualidades, mis defectos, mis pecados, mi todo con Dios, y hacemos esa intimidad a puerta cerrada donde lloro, donde río, donde veo que realmente es un amigo, donde veo que realmente me consuela, donde veo que me da fuerzas como las del búfalo, donde veo que el Señor direcciona mis pasos, donde veo lo sobrenatural, que abre el mar en dos, que me ayuda a atravesar el desierto, que mira, yo te digo una cosa, nunca somos producto terminado y nunca podemos decir, ay ya, se terminó los procesos. En este mundo tendremos aflicciones, pero dijo Jesucristo, tranquilos, yo he vencido. Entonces yo describo al Señor como ese amigo, ¿no? Íntimo, que me abraza, que me sostiene y que me muestra su gran poder, lo que me convierte a mí en un ser que puede lograr todo lo que quiera bajo sus designios, sus propósitos y sin extralimitarme, ¿cierto? Ni pasar por encima de él. Es un Dios de amor, un Dios de comprensión y un Dios súper chévere, perdóname la expresión, súper bacano, así me hablo yo con Dios, es mi forma de hablar con Dios, ¿no? Es un Dios recochero, si tú ves, el Señor Jesucristo le puso apodos a los apóstoles, él jugaba, él reía, él lloraba, él sentía hambre, él descansaba, o sea, es un Dios real. Entonces yo describo un Dios como un Dios de amor, un Dios real, un Dios de oportunidades, pero sobre todo un Dios de propósito. No sé si producción tiene algo que agregar a preguntar. Okay. No hay nada aquí por el lado de producción. Y yo pues finalmente, pastor, con todo esto que tú dices, yo lo único que puedo decir y concluir es que todos en nuestro vivir diario tenemos sufrimientos y dolores de diferentes índoles. Tal vez unos sufren más, otros sufren menos. Y muchas veces vemos desde nuestra esfera cómo sufro, qué cruz tan grande cargo. Y cuando uno escucha testimonios como el tuyo, se da cuenta uno que la vida para uno ha sido color de rosa y una bendición, que los sufrimientos o los dolores o las aflicciones que lo aquejan a uno no son nada comparado a lo que tú nos acabas de contar, pero también son esos testimonios los que nos retan y los que nos afianzan más la fe, creyendo que hay un Dios poderoso, ese Dios amigo, ese Dios Padre, ese Dios suplidor, ese Dios que nos suple absolutamente todo de una manera íntegra, cada área. Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros y siempre está allí. Tú lo mencionabas y Él decía, Dios siempre escucha. Tú decías, Dios siempre nos escucha, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y tuve un encuentro retador porque Dios ha guardado silencio en algunas áreas en las que he venido trabajando y orando con Él y pidiéndole a Él. Y allí el Señor me confronta y me dice, yo sí te escucho,
Yo sí te hablo, yo te estoy hablando, yo te estoy escuchando, espera en mí, ten paciencia, tranquila. Y yo pienso que la conclusión que podemos sacar de todo eso es que muchas veces nosotros queremos actuar en nuestras fuerzas y lo que tú decías, debemos empezar primero a sanar de adentro hacia afuera. Muchas veces lo que tenemos físico y generalmente yo pienso que el 100% lo que sale físicamente es lo que debemos sanar interiormente para que nuestro exterior saque eso que hay adentro, esa sanidad que ya hemos recibido adentro se va a ver de manera externa reflejada, ¿verdad? Entonces, las enfermedades, como lo mencionabas tú, no son solo físicas, son emocionales, son almáticas, cosas que se deben trabajar e identificar, que ya sería otro episodio completo para poder identificar estas cosas, pero debemos aprender a aceptar, a admirar y tener en cuenta que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue un sacrificio integral por nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, como los hemos mencionado muchas veces aquí, pero no solamente por eso, para tener una identidad en Cristo como hijos, sabiendo que somos herederos y que sabemos que tenemos un Padre que cuide y suple absolutamente todas nuestras necesidades. No sé, pastor, si tú tienes algo más que agregar o cierras con una oración. Claro que sí, no, de antemano darles muchas gracias, gracias porque son canal de bendición para llegar a muchas más vidas. Como les dije al principio, toda la gloria y la honra sean para el Creador, porque nosotros simplemente somos vasijas de barro que si Él no llena no servimos de nada y no tenemos ningún poder especial para nosotros contar que son la gloria para nosotros. Invitación para todos es: hagan del evangelio, hagan de la salvación, hagan de Dios no una religión, sino un estilo de vida. Hagan de la palabra algo real. No lo vean como algo lejano, algo como que es tan difícil. El caminar con el Señor no es difícil si yo persigo la santidad y la verdad. Si yo hago caso a lo que dice la palabra, yo no voy a sufrir, no tengo por qué estar frustrado. Por lo contrario, el Señor cambia lamento en danza, el Señor muestra siempre su favor y su amor y bueno, activar los principios del Señor, que es la gratitud, porque aún en los momentos más difíciles tenemos que dar gracias a Dios, empezando porque eso activa la bendición del Señor en nuestras vidas. Entonces permítanme orar por ustedes. Ahí donde estás, si quieres, cierras tus ojos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por este momento, Señor Dios Todopoderoso, por estas vidas y este ministerio que permiten, Señor, evangelizar y llevar buenas nuevas y llevar un mensaje de la palabra viva y eficaz. Y tal vez por medio de un testimonio alguien se identifique, alguien que esté pasando por un momento difícil. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que impactes toda vida, pero que tu palabra, que es esa espada que atraviesa lo natural y lo sobrenatural, atraviese el intelecto, los pensamientos, las emociones y el cuerpo de toda persona que al escuchar, Señor, este mensaje dice: yo puedo vencer porque Cristo está conmigo, y cambia su expectativa de muerte, su expectativa allí de frustración, de dolor, por la vida que tú puedes soplar, bendito Señor. Yo, Señor, clamo por cada persona, Dios bendito y amado, que las peticiones de su corazón tú las hagas una realidad, pero te ruego que el orden que hay en el cielo se manifieste en cada vida, que cada vida sea ordenada por el orden que está en el cielo. Bendito Señor, y que con hilos de amor de tu corazón tú rodees cada vida que está escuchándome en este momento, sin importar la hora o el día, Señor, se manifieste tu poder, porque tú estás en todo lugar. Señor, que tú le guíes, que tú le levantes, que tú le liberes, que tú le llenes de tu amor, que venga tu reino y que se haga tu santa y perfecta voluntad. Bendito Señor, que los ángeles de Dios estén formando un vallado, Señor, de protección sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada empresario, sobre cada mujer, sobre cada anciano, sobre cada niño joven. Señor, que sea tu presencia, bajo tus alas estamos seguros. Yo bendigo a Yuri y su esposo, y Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro libertador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, gracias. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por permitirnos escuchar su testimonio de primera mano.
Y gracias a todos por su sintonía. Les bendigo. Recuerden que si no se han suscrito al canal, nos encuentran en YouTube como @caminando hacia Dios con un punto en el final. Y en las otras redes sociales nos encuentran como @caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Les bendigo, Dios les bendiga y les dejamos con una hermosa alabanza. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos, Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome.
vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más que me levante, una vez más que me levanta, tú me sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, tú me ayudas, me fortaleces.